Buenas tardes a todos. No se me configuró nada, no, perfecto. Hoy no tenemos entrada de las buenas por un tema de luz. No voy a cerrar todo y poner la canción y que esté todo prendido porque pierde un poco de la mística de la entrada. Pero bueno, hoy ven que voy a bajar un cachito la música, pues la va a subir recién. Voy prendiendo la X caja y me acordé que tengo que pasar todo para acá. En este monitor de acá es que tengo la consola. Así que vamos a darle bienvenida. Buenas Mateo, buenas Paco y buenas Adri, ¿cómo andan? Ya los saludo a los tres que están acá. Tengo que bajar un poquito más la música. Ahí está un poquito mejor. Y nada, gente, ya pueden ver en el título del stream. Estaba muy como contra acá, como para apuntarme. No sé por qué lo moví ayer. No sé si ayer ya estaba así o no me di cuenta. Nada, gente, como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar estrenando. Ah, mirá, ya agregaron el Quake. Está el Quake 2 para descargar. Mirá, pensé que iba a demorar más. Acá en la oficina, pa. ¿Quién pudiera igual? De la oficina mirando el stream. Re que yo lo hago. Ñoquis. Es verdad, hoy sale tripulación de Ñoqui, ¿no? ¿A la noche o no? Hoy a qué día estamos, estamos a jueves. Hoy sale tripulación del Capitán Ñoqui. Yo creo que estoy. Si no llego muy mamado del after del laburo. Estoy. Llego ya con el ron. Caigo así, espera, caigo así. Espera. Caigo así al coso. Espera, acá. Caigo así. Buenas noches, capitán. Por tanto, estoy. Caigo así. Laburar, estoy de licencia. Tuve licencia, me tira la de que no sale la pala. Ayer no vieron cuando agarré la pala a la aduana y estaba pim, sello. Esto está mal, más me querés cagar. Adentro, para el lobby. No me vieron ayer en el Papers, Please. Laburando a full, pim, manteniendo a la familia, todo. Vos no podés hablar, Facundo. Vos no podés hablar. Justo vos sos el menos indicado para hablar. Chambeando como el Jonah. Haciendo horas extra como el Jonah. Esperen, estoy instalando una cosa. Scan a code. ¿Me dejan trabajar usted? Sí. Supuestamente debería poder. Está el Mario Party de oferta en el. ¿Dónde podría ver esto? Bueno, lo hago después. ¿A cuánto está el...? Ay, explotó. Bien, vamos a venir a lo que veníamos. Pimba. No se ve, porque la escondí a capturar. Ahí está.
30, 40 y algo. Está, pero está poniendo. Espera, voy a hacerlo así, ¿no? Mirá que apareció García. La hablé de acá. Y me fijo. Ah, no, me fijo cuándo está en Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Estoy con la Que se entere la DCC, por favor. Espera, voy a entrar a la tienda de Argentina. Que te cobran los impuestos, pero bueno. Nah, que como tiene que ser. Ese es un señor que labura. García es un señor que labura. Está a 8.000 argentinos más los impuestos. Que los impuestos son 85, o sea, calculo. Ponele 85, yo le calculo el doble igual. Son 8.000 argentinos, son 16.000. 13, 14. Con la visa, porque no me deja pagar con la Prex. Son 14, le voy a calcular al tope. 14.000 de argentinos a dólares. Son... Me dijiste 40 y algo. Con una visa son 27 dólares. 27 dólares un mariolo. Yo compro. No entiendo por qué grito tanto. Debe ser por la música. Pero 27 dólares es una ganga. No puedo comprarlo, Facu. Ah, y otro que está de oferta es el Street Fighter Anniversary Collection. El Mario Golf. No puedo comprarlo porque me tengo que comprar el mes que viene la Mortal Kombat. Bueno, a ver si vamos a poner el jueguito. Vamos a sacar la música. Ah, no voy a decir que estaba practicando combos. No lo voy a decir. No. Esperen que tengo que... Porque tengo un problema con esto. Que el sonido... Ustedes lo ven bien capaz. ¿Ustedes no sienten con delay el sonido de la capturadora? ¿O soy yo? Pues puede ser que sea yo nomás. Porque tengo el problema ese del sonido. Que sale tipo un segundo después. Y me caga la vida. Tipo, yo le estaba pegando recién. A ver si puedo. No, ahí no se escucha. Pues tenía tremendo delay. Aparte era tremendo delay. Sí, yo le pego. Porque si en el stream sale así, es un montón. Ayer anduve jugando con un amigo, me cagó a trompadas. Creo que le gané 2 y él me ganó como 8, una cosa así. Ahí está un poquito mejor el sonido, pero igual no... ¿No se ve cambio de dirección? Ahí está un poquito mejor. No me molesta tanto como antes, pero está. Mateo está rotísimo. Y me quiere jugar un mano a mano. Igual, lo mejor de todo esto... Esto lo van a escuchar, lo voy a poner a entrar al Battle Hub. Está bien esa opción nomás. El Kawabunga creo que no tiene crossplay el Kawabunga Collection. Seguro un tac, 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 tac.
Para mí no tienen, esos juegos así no tienen para mí crossplay. Igual, tengo que decir algo. Lo agregué a Mateo. Tiene acá mi coso y no me aceptó todavía. Y me quiere jugar un mano a mano. Esa es una falta de respeto. No sé, yo solo digo. Lo mejor de todo esto es que vos entras al Battle Hub y empieza a sonar la canción de la Tortuga Ninja. Porque tienen la promoción. Ah, recién se... Nada, nada. Me van a tirar el stream. Está de más la canción. Tiene acá las maquinitas. Mega Man 2. Me vuelvo loco. ¿Puedo jugar Mega Man 2? Ahí está, ahí me agregó. No, esto está buenísimo. Me había olvidado de esto. Acá te puedes hacer un 3x1 igual. Ah, me dieron un logro y todo. Y ahora vamos contra Cloudman. Hitman, perdón. Uy, la pegó. Matame el primero. Y no tenés que pagar extra, no tenés que bajar nada. Nada, si lo termino cuenta como terminado. Vale, vamos a sacarlo. Espera, es, por los dos. Está buenísimo. Está buenísimo, eso es como un agregado más al coso. Y tenés Street Fighter 2 Turbo, Final Fight y está. ¿Es verdad? ¿Qué es esto? Dark Tasker. Ah, no, combates extremos. Nunca lo ve. Me dice que el otro es para un ranked. Ah. Ay, ¿viste los arcades, Facu? Ah, ni idea, yo entré a un coso nomás. Bueno, vamos a volver. Así nos ponemos a jugar. Vamos a hacer el modo historia. Con el principal nuevo, que es este look, si no estoy mal. Lo único que no me gusta, que no me gustó de esto. Ah, los demás arcades. Ah, está, toqueteé todo, pero como me te cancelar, pero... ¿Por qué sale por los parlantes? Ahí ustedes lo escuchan, yo lo escucho. Me saco los auriculares. Ah, los más acá eran Final Fight y Street Fighter 2 Turbo. Eran las otras dos. No se escucha perfecto. No se escucha dos veces. ¿Lo escuchan bien el sonido del juego? Porque yo lo escucho bien, por lo menos se escucha bien el sonido, que es lo que más me importa. Pero si no es cuestión de cambiar esto de acá. Si lo escuchan dos veces, lo cambio como estaba antes. Vamos a jugar con Luke. Está, se escucha bien, listo. Y vamos a jugar con moderno porque es lo mejor. 5 o 12 fases. 12 fases, precisamente. 3 rondas, 60.
Bien difícil. Que me cae la trompada. Ahora lo tengo en japonés. Paralelamente empezaba a entrarme en el mundillo de la lucha callejera. ¿Qué por qué preguntas? Lo que dijo él. Yo le digo todo que sí. Con sus propias condiciones. Supongo que quería conocer gente que vivía así. Descubrí que la mejor forma era peleando las calles. Y arrancamos con Gail. USA. Y lo otro que tiene bueno es que podés ir cambiando la cara, tipo. Yo depende de lo que apriete va cambiando la cara ahí. Pimba. Y rodillita en la cara. La peor. ¿Te imaginas? El loco lo veías en la clase. Pero esto es tan difícil, o sea, es la primera pelea, ¿no? Pero no fue nada complicado. Mirá cómo se le ven todas las venas de los brazos. Resarpado. Están en el contenido de la sección y Rusia contra Zangief. Sí. Por eso cuando me lo puse en difícil tipo de ir subiendo según la pelea. Claro, ¿sigues ahí? Sigue en 4. Uy, ya arrancó. Mira, me olvido de que... ¡Fua! Acá abajo. Están 4. La concha de... Basta, García, basta. Lo campeo, tío. Uy, me lo repuso. Eso decía la hermana de García. Oh. Agarré. Ya está el combo final. Tiki. Dice la DSC que le da su chorolo. Blanca, Brasil.
Ok. Esta es la cara de poner. No, pero me afeité el bigote, pero tendría que dejar el bigote para un stream, ¿no? Amarro. Bueno, un TDT le hizo. Bueno. Fíjate cómo campeas con ese movimiento tipo pum 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 y no se te acerca nunca. Es muy para campear ese. Blanca Chan, Blanca Chan. USA. Luke contra el camión. Ah, tengo que romper el camión. El tiempo por alguna razón. Ah, 260.000 puntos, un montón. Fase 5 contra Kat. Cami, tírame las gomas. Oh. Bueno. Ah, pues un ataque bajo, pam, está cagando la ahora. Es verdad, no tenía que haberlo tirado ahí. Si me pegaba me mataba. Ah, se puso picante la máquina. Ahora sí. Me agarró cuando le estaba intentando de... Mierda, quería hacerle la agarre. Vamos, que yo. Está parejo este, ¿no? Ah, mierda, me agarré mi tío, perdón. Mierda. Arre, comiste. No. Falcon Punch. Comió. Ir a campearle de gol y que venga y que pegue. Estuvo bien remontada igual, porque la tenía complicadísima. Fase 6 contra Marisa.
Arre. Entré en una situación que no quiero estar. Arre. Arre. La máquina se va a convertir. Uy, patada no. Patada baja. La patada baja siempre funciona. No. Ya viene como final. No sé si con el Rage la mato. ¡Oh! ¡Uf! Se está poniendo picante aparte. Fase 7, ahora debería ser una pelea más y la siguiente debería ser un bonus. Si no estoy... Si todo esto es igual que el anterior, ¿no? Que eran 3 peleas, bonus 3 peleas. La Kimberly. Me la hizo. Con una pintura ahí en el piso. Y se va. Otra vez me hizo la misma. Medio ninja esta. Otra vez en el borde. Agarró. Esta la pierdo. Esta la pierdo. Ganó bien aparte la máquina. Vamos de vuelta, dale. Vamos agarrando un par. Ah, me queda con toda la cara hecha mierda como los otros juegos. No. Iba a ser un perfect. Aparte la caía trompada. Pum, pum, pum. Pim, pim, pim. El Street Fighter que le gusta a la gente. Ah, me cagó. Pensé que terminaba ahí el combo y me lo siguió. La combo. Ese combo por si acaso es automático, yo no lo sé hacer ese combo.
Agarré. A mimir. Al respeto de Luca alcanzaba un objetivo. Porque te van dando títulos y cosas cuando sale el personaje. Está bueno eso. Uff. Y esto es básquetbol. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? Falupa. Ah, con parries. Tomá. Ay, me la puso. Está bueno el juego, a mí me encanta. Como re 2. Mira, estaba lindo. Igual te digo, Facu, si esperás a que salga de oferta, con el R1 sería. Hace los parry. Al menos en moderno, ¿no? No sé si en el común también. Que te pone este modo tipo así. Bye. Aéreo. Sí, que esperes a que salga una oferta, tipo, no te lo compres ahora. Mira, con piña y patada media al mismo tiempo, te lo dice el experto. Sí, obvio. Es que yo dije, yo me voy a comprar el juego base. Yo me compro el juego base y cuando salga esto, y cuando salgan tipo la última oferta tipo cuando salga tipo el último. A mí lo que me pasa con la Mortal Kombat ponele, es que es mucho más demente que esto. Uy. Bueno, ¿cómo andamos, Marco? Con la Mortal Kombat es mucho más tipo demente. Y con esto que estoy viendo de los combos aéreos que agregaron ahora nuevo, que no estaba desde antes, no, es una locura. Va a ser una locura eso. No sé si a fin de año lo ponen. Pero para mí va a estar para mitad de cuando cumple un año. La verdad que no sé qué hace Rayido todavía.
Estoy por... Vamos, patada baja. La patada baja nunca falla. Oh, te vas a levantar. Uy, me la puso. Oh, el único Rashid que me crucé online, pero me destruyó. Pumba, bonus counter, para el otro lado. Uf. Tipo, me hacía todos los combos raros, Rashid, no lo entendía, tipo, ¿qué hace esto? Y empezó a hacer combos y yo tipo, ah. Y cuando más o menos lo entendí ya me había ganado. Un desastre. Contra el Ryu. Está de manso de las caras. Tengo que poner subtítulos para cuando pelean, porque si no sé qué dice. Ah, agarró. 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 Ahí está. Sí, lo hicieron full pasado en fopa arriba. Agarre. Ah, me agarró. Me agarró. Bien, hacer un poco de copita. Y vamos contra JP, que creo que es el jefe final. Ah, ¿no? Debe ser 12 y el jefe final. Capaz, no sé. Todo poniendo a prueba contra los mejores de los mejores. Y estoy empezando a comprender lo que de verdad significa luchar siendo fiel a ti mismo. Por lo menos estoy predicando con el ejemplo. Pero a veces siento que no he cambiado y que sigo haciendo el mismo macarrilla de siempre. Es una cosa que te diré, esos días son los peores. Epa, ¿eh? Sí. El Jaime. No te he dicho nunca que se lleva a nadie que se puede morir. Yo paso de montar un follón por cualquier tontería. ¿En serio, Corea? Necesito mejorar para hablar como si tuviera que disculparme. Yo que tú me tranquilizaba y me largaba antes de que me encabré de verdad. A lo mejor tiene una lección de buenas maneras. Están buenas las ilustraciones estas. O sea, ustedes las ven medio cortadas. Espera, yo donde estoy ahora estoy tapando la barra de vida, ¿no? Estuve siempre tapando mi barra de vida. Ahí tampoco mejor. Me acabo de dar cuenta, estuve tapando siempre la barra de vida. O sea, ustedes nunca vieron cómo estaba yo de vida.
Perfecto. Ahora sí ven mi barra de vida. Ahí me está molestando. Ahora sí. El Jaime. Ah, el 8 como lo ve. Barra de vuelta. Saben todos los combos de Jaime. Esto está. No. Me hizo un parry todavía, que hijo de puta. Está más como que le queda la cara a todo. Bueno, vamos a ver. Agarra siempre, boludo. Agarró de vuelta. Ah, mira, si vos perdés, le baja el nivel de la CPU. Como yo perdí ahora, estaba en nivel 7, ahora está en nivel 6. Si vos vas perdiendo, le baja el nivel de la CPU. Tipo, sos malo, tomá. Un poquito más fácil. Hasta que gane. Ay, se complicó un poquito. Pensé que cuando me activó la habilidad esa especial me iba a destruir, pero no pegó tanto. No, en realidad el play lo tengo de pisapapeles en casa. O sea, tengo el plus porque lo tiene mi hermano, pero tiene la cuenta de mi hermano. Pero yo el play lo tengo de pisapapeles acá. Lo saqué del cuarto aparte. Lo tenía en el cuarto y lo saqué porque me parecía el pedo tenerlo. Perdón, leí retarde lo del club. ¿Por qué preguntaba Facu lo del blues? Haciendo fiel a ti mismo. Que considere. Sí, no, el tema ni lo uso el play. Tipo, tengo la Xbox que la traje para el cuarto ahora que iba a streamear y me pongo a jugar más. Pues antes la tenía en el living la Xbox, entonces no jugaba a la Xbox, estaba todo el día en la compu y jugaba a la compu. Pero ahora que tengo la Xbox acá estoy jugando un poco más. Esforzándose. No cabe duda, pero yo pretendo no estar en serio como cualquier otro. Dicho eso, cuando pienso en cómo era de pequeño en las peleas en las que me metía en los callejones, no me parece que haya cambiado tanto. Jeje. Ya está, ¿no? Y ahí terminé el modo historia con Luke. Gracias. Cuenta como terminado, ¿no? Yo lo terminé. Upa, mirá.
Está muy bueno ese póster así. Sí, sí, sí. Que está muy bueno. Mira otro póster más. Con los personajes nuevos. Ah, no, está Rashid. No es nuevo Rashid, pero... Los otros son todos nuevos, los que están alrededor de Luke. Otro póster más. Una ilustración. No, a Honda en Zunga me ponen. De Street Fighter 5. Chun-Li mostrando las nalgas. Ah, son todas las mujeres. Chun-Li ahí de vuelta. No entiendo por qué si lo traes solo por terminar la historia. Uy, esto que es de Street Fighter viejo, ¿de cuál es? Esto es tipo la Alpha 3, Alpha 2, algo de eso, tipo ese estilo de dibujo así. No, está el de bandana este. El Third Strike. Ah, es verdad, sí, ahí va, Capcom SNK. No, tipo manga. Super School Fighter 2. Otra vez todas las minitas. Este es el Ken de la Street Fighter 5. Todas las Chun-Li. Guile en la Street Fighter 5 creo que también es. O era 4. Del 5. Luke en calzones. Chun-Li de perfil. Estos son los de la Street Fighter 2. Este también es Street Fighter 2. Street Fighter 2. Camila Street Fighter 5 por el fondo. Está buenísima. Acá hay otra de Capcom SNK. Tipo con ese estilo. Están muy buenas las imágenes. Le toqué un montón igual. Bueno, y ahora viene lo chido. Vamos a jugar Ranked. Una Rankedcita. Para que vean cómo me cagan a trompada. La meta que me busca. Vamos a práctica. Practicamos los combos. Justo tocó Marisa de vuelta. Porque te pausa mientras te carga todo, pero después tipo... ¿Salió? Una vuelta. No sale. Así puedo hacer así. Ah, no, es muy viaje hacerlo. Ah, ¿qué? Tengo rival para el combate igualado. Vamos. Un Ken, ahora es Mateo. Me volvería loco si sería Mateo tipo jugándome. Pero no nos podemos cruzar, creo, por diferencia de rango. Sería muy gracioso encontrar a Mateo justo en la rango, ¿verdad? Un Ken. Mira, rehizo. Player 2 with a sliver of drive gauge left. They may be in for a tough time. Solid combo. Their life is casi que será. And they can't rely too much on drive either. Well timed corner switch. Strings it KO. Brasil! Oh, Brasil! Player 1 on the
Va, igual hay que decirlo. En el round anterior no. Starting off with fireballs right from the get-go. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Anticipated that counter and blocks. Throws them to negate the block. Taking stock. Player 2 needs to use the Predator corner here. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Scrapping it out up close. This is the ideal range to utilize the fireball game. Going in, reaches out with the lightning kicks. Oh, the throw connects. Knockdown and player 1 holding on to that corner advantage. Good finishes with the Brasil. throw. Comió el tupper. Player 1 No era bueno este. Let's see if they can A ver si quiero jugar revancha. Igual no vamos a pedir revancha. Le pedimos revancha, vamos a pedir revancha. No creo que quiera revancha. Pero mira, aguantó la revancha, se bancó la revancha. Vamos Brasil. Vamos. Agarra de vuelta porque siempre es la misma. Ay, me la puse. Siempre se come la garra esta. Patadita. Oh, can they survive this badly timed burnout? Player 2 is in burnout. Drives off the table. Can they outlast it? Just out of range for that throw. Projectile to try and change the situation. Player 2 is almost dead, but some clutch drive moves and a few prayers could turn this around. Sí, obvio, es que era easy win, boludo. Por eso no quería jugarla de vuelta. Quería jugarla a otro. Quería jugarla a otro porque era ganar fácil de vuelta. Porque no juega bien. Tipo, le cubro bastante y no tiene muchas opciones. Everything up until now, and everything from here on out is so vital. Smart use of the invincibility on the overdrive tension. Smart play. Aparte lo agarro siempre. That throw will do some good. Tipo, se come todos los agarres de... Ahí me la pegó. Me fui a pegar. Player 2 needs to use the threat of the corner here. What'll happen here? Ah, burnout activates. They're laying into each other. Flashes. Super art to show them what TNT and fighters can do. Ah, está jugando moderno, no son combo de los... Gotta go. Easy win. Player 1 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Está, ya está. Es... salir. Creo que es, si ya me busca. Ahí va, volvemos entero. Ah, tengo otro combate. Ah, pero está fácil, ahora está. Dale, Mateo, buscate con uno que tengas en coso y cagame atropada. Pincel. En plata está. Un brazuca. Igual te cuenta rapidísimo, eso está bueno. Let's see what they try to do here in the first round. Starts with a jump. Those aren't working here. These two fighters are perfectly synced. Player 1 pushes the opponent into the corner. The move whips and they get nailed with the punish counter. Gets through the opening. On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. The jump in is denied. Heats it up with a combo into super. This is looking bad. What are they gonna do? Impact's a no-go. Combo with the target combo. Gets the jump in. Gets the with a super arc connect. No, me agarró. Da igual, metí contra. Lots of distance here as both fighters look for an opening. Oh, they can't ignore that super gauge gap. Me agarró. Ah, ahorita. Closes with the throw. No es tan bueno este igual. Se le puede ganar, se le puede ganar. La peché. With the first strike, but they can't get complacent. Vamos a vuelta. Immediate jump in. Who's going to start things off? They choose to spend the meter to up the damage by a bit. Player 1 will look to apply pressure here. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Player 1 is working with a better gauge. What can they do with it? What separates the good from the great in this game is smart gauge management.
Player 1 is working with a less than ideal drive gauge. They'll need to be very careful here. Drive gauge is almost empty. They gotta be careful. A super art? Vulcan blast! Now, can they finish the job? Throw connection does big damage. Throws them. Player 1 has the super gauge advantage. Are we gonna see if there's the impact? Not letting that go unpunished. Me peché fuerte esta. Era bastante ganable. Player 2 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Se le puede ganar, se le puede ganar. Into the rematch. We ain't even close to done yet. It's time to get down to business. The first round starts now. Whips the throw. Okay, takes them all the way to the corner. What are they thinking here? Side switch. Now they're on the defensive. Does not want to get stuck in the corner. Blocks the jump in. Goes for the low kick. Uses a long range attack there to zone them perfectly. This is a real back and forth match we're seeing. They goes for the super arc. Mierda. Starting something with the super. They just went for it with that super. This may be the start of their counter offensive. Uses the pin. The quarter makes it hard to escape. What'll be the setup? This is the range where things get messy. Can they utilize their reach or bait each other out? Takes a trip. Player 2 is gonna have to wait for that drive gauge. Can they stick it out? Going in? Oh god, this is tense. No, patada baja. Player 2 hits up the always important first round. They'll want to keep the ball rolling. Round 2. Fight. Goes for the jump in to start. The next round is beginning. What's gonna happen now? That attack landed for a counter hit. They'll have to decide how to follow up. The drive impact is denied. Excellent block to shut off the hit match. Reaches out with the lightning kick. Hits them with a stopping bomb. Uses the gauge for a super arm. Goes for the level 2 super eraser. Set up the punching bag. Their will to win is really being tested here. Can they create an opportunity for them overhead? But it won't work. Jumps? Ganó. La puta madre, vamos. That's what happens when you capitalize on Era muy ganable. Y bueno, todo no se puede. En ese vaso no hay tecito. No, en ese vaso no hay tecito. Yo no tomo tecito como la DSC. Mira, tremendo botón. Bueno, había un combo con eso mejor ahora. No me acuerdo cómo era el combo ese. ¿Cuál me encontró? Ahí va, listo, tengo combo. Tengo rival. El Sangris moderno de... No, igual, este debe ser otro brasileño. Ah, no, un chileno. Ah, no puedo perder, no puedo perder. No puedo perder contra un chileno, fija. Goes for the low kick. Picks up some damage with a long reaching attack. Denies the jumping attack with a jumping attack of their own. Not shy with the grab. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important here. Talk about overextending. Adds on a bit extra to that to make sure the opponent walks away with a full plate. Player 2 needs to use the turn of the corner here. No, me mató. Me agarró justito. Player 1 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on.
Round 2. Fight. Forwards a big punish counter with that opening drive impact shot. That drive impact is blocked. Uses the impact to shave off some of their drive range. They decide to take a breather to regroup. Out of range, relatively safe. Peppers them with the lightning kicks. Super arts on deck for both fighters. How they approach the situation will be interesting. This is where smart meter management is going to come into play. Our fighters will need to tread carefully. Player 1 will have to deal with this dangerous bout of burnout for a while. It's a good spot to use Me amarro. super. Hizo pico. Clothesline and knock him down. Ooh, yeah, kick in the gut. Setting them up for the Storm Buster. What a finish. Player 1 No era bueno el chileno este, they oh. can build themselves a streak. Sabe que no me gana de vuelta. Sabe que no me gana de vuelta y se va. Chileno cagón. Ahí tiene uno. Mierda. Igual, viste que encuentra bastante rápido rivales. Yo pensé que podía demorar un cacho, pero no. Tengo ahí, vamos. Es un río. Oh, looks like these two have more beef than a Philly cheesesteak. A ver el río este, el río chileno este. Here we go. What are these fighters going to do? Definitely shuts out the jumper. It's the start of the round. How will they start their approach? Knockdown. Blocks the jump in. The low heavy hits. Picks up some damage with a long reaching attack. Player 2 chases them down. Keeping them in the corner will only produce more damage opportunities. Player 1 is in burnout. Drives off the table. Punishes that ill-timed attack with a drive attack. Very bad choice there. Delivers the pain right to the dorsal KO. Puta madre. Player 1 Cuando tengo la ventaja porque están sin la barra. wants to keep the ball rolling. The jump in is denied. Can't tech the Termino throw. perdiendo siempre. Closes the gap for the grab. Had the radar up and running. Decides to meet them in the air. Player 2 needs to use the threat of the corner here. They've got to be careful not to overextend or their opponent might go for a side switch. Super arts on deck for both fighters. How they approach the situation will be interesting. Mierda. Serenity, low heavy. In there. No, estoy jugando horrible, estoy jugando. Let's see if they can build themselves a streak. Estoy jugando How is this horrible. rematch going to play out? Are we going to witness a blow up here? Jump. Tries to bait him with the projectile. Fireballs are risky, but if the opponent doesn't jump, they're one of the best ground game tools. Uh-oh. Falls short. Player 2 has used up all of their drive gauge. How much damage can they deal before the opponent's drive gauge replenishes?
Throws them. What's next? Absorbs the attack and fires back. Get a KO. Sí, no. Player 1 picks up the first round. That'll give them a psychological advantage. Looks like they want to establish a rhythm with their ground game and fireball. They trade hits, and now there's the impact. Not letting that go unpunished. That's how you force your opponent to do what you want so you can get a punish. They may be planning to spend their drive game, brushes that off and keeps going. Full SA meters on deck for both sides. This could be over soon. This is where smart meter management is going to come into play. Our fighters will need to tread carefully. One mistake here is all that's needed to finish the round. What's going to happen here in the latter half of this round? That back row was huge! Huge chance after that wall splash. What now? Excellent block. Oh, tries to act quickly, but with the attack. Sí. Bueno. Inside of their head with the hyper- ¡Vamos! Salió. Gastó un poco la barra, pero salió. This can lead to some big damage. Doesn't connects with the throw. Here's clutch anti-air. Good decision with that throw. Hits them with the counter throw. Rushes in. Throws them. Okay, here we go. Will this Arre. super art do anything? Parry connects. That throw's gonna take off a chunk of damage. Player 1 is in a very good spot now. Reads the jumping perfectly. Gotta do better than that. Oh, excellent block. Sets up ¡Vamos! Player 2. Bien remontado. Watching replays for this one for a while. Qué bien, boludo. Jugué bien. The wire. There's Increíble. both sides stepping up for the rematch. Jump. Smart play with the throw. Was looking for that jump attack. Throws them to negate the block. All right, what's coming up next? No good up high. On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. Absorbs the attack and fires back. The throw hits. Now ¿Qué pasó? Una sub. Muchas gracias, Facu. Pero que... the jump in is denied. Holds out with the block. From up above, in a dire situation, No. they can't afford any mistakes. Goes for the super art. Still scrapping for control of. ¡Vamos! Duro. Hay que darle a este Ryu. First with the win. They'll want to keep the pressure on. Barely blocks the jump in. Medium kick hit. Gets in a Hazashi. Early round decisions are so hits him with a stop and block. That drive impact is blocked. You can block impacts, but you're gonna lose some drive gauge when you do. This is the perfect range to reach out and tag them with something. That attack landed for a counter hit. They'll have to decide how to follow up. Player 2 will look to apply pressure here. At least one of them is having a good time in that corner. Max SA gauges, unbelievably in sync with a chance to score big here. Player just goes for it at this range. Very. Digs in deep to get that drive. Creo que no me mata. Uf. Sets it up. Creo que no me mata. Shoryuken. They're willing to go all in here. This uses their drive gauge. They're going for the super art. No super burns out. Listo. Back into the corner. ¡Vamos! Player 2 was Tremendo. an absolute beast in that match. Me destruyó la primera y le gané las otras dos. Estuvo bastante bien. Hierro 4 terminé. No, ya está. Ya ese era el último. Era el último. Pero estuvo bastante bien. Me sentí bastante cómodo con los últimos.
Bueno, lo bueno es que te encuentra bastante rápido, rival. Tipo, hay bastante gente jugando, tipo, activa en el juego. Es siempre el mismo, ¿cómo haces? Si querés hacer solo el... Yo sé que así es un combo automático. Pero no sé cómo... La verdad es que te saca media vida el combo ese. Está rotísimo. No tengo rival. ¿Será el mismo río de recién? Es un japonés. Se ha puesto como un japonés. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. Definitely shuts out the jump in. Blocks the jump in. Okay, we're in the early stages of the round. Both fighters are pretty much unscathed. How are they going to deal damage? What's the play here? On dangerous turf. Easy to get tagged at this range. Life lead is opening up, but that can still be overcome with smart drive use. Time's the only thing moving here. Sticks the jump in. Decides to meet them in the air. Player 2 creates a good corner opportunity. Life lead opens up. Fires off the Shinku Hadouken. That's not gonna hit. Jumps up, gets him. Player 1 on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Round 2. Fight. They're starting off with fireballs right from the get-go. Jumps in. Just out of range for that throw. Medium kick. Knockdown and... jumps. Oh, they're in the corner now. No running away. They exchange blows. Brushes that off and keeps going. Low heavy. Launches with an odds for the critical arm. Justito. Gets the critical arm. Justito cargué el último. They're still looking for a play to No lo mató, pero queda ahí. Now they gotta think of a follow-up. Player 1 needs to hold out until Bien. Se puede. last round, people. Both fighters gotta go all in from this. Samanosuke. Se puede, dale. Start reads the jump in perfectly. Pokes with a medium kick. Stuff him. Player 1 has the super gauge advantage. What separates the good from the great in this game is smart gauge management. Meets them air to air. Reacts with a solid tensho there. Turns them from above. Player 2 can't let this simmer. They gotta add a bit of OD spice. Willing to risk it for the overdrive. The reactions, they are... Qué embole este tipo, boludo. Player 1 really had to fight for that one. No shortage of drama. No lo voy a jugar, el mismo, es un embole. Siempre a mí me era tipo pinita, patada, pinita. Yo me las comía, ¿no? Pero era tipo, sos un embole, hermano. Pero vos jugás a alguien divertido. Mirá una Kami, nunca le... Digo, pinita, patada. Pinita, patada. Oh, looks like these two have more beef than a Philly cheesesteak. Round 1. Fight. Here we go. What are these fighters going to do? Blocks the jump in. No good up high. Difficult situation for a throw. Checks with a projectile. Both fighters are sitting on a full drive gauge. This might be prime time to let it rip. Player 2. Es como yo hago todo el tiempo esto que estoy haciendo ahora. Knockdown. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. Takes a trip. KO. Estoy todo el tiempo así, patada baja y gano. Me lo embole. See if they can keep it up. They've piled up the knowledge. Now, how are they going to use it?
grabs them, takes advantage of the hesitation, and gets some good damage in return. Still scrapping for control of the space. Jumps up. Dashes up. Genius read. Jeez, how can they read each other so well? Gets in him and hits him with a stop and block. Burnout activates. What'll happen here? Impact squash. Barely blocks the jump in. Knockdown and we're gonna see a comeback here. Jumps? Are they going to be able to come Sí, 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 decime que sí. Le hice el final. A ver si le gano. No, con el Rage no me sirvió. ¡Sí! ¡Vamos! Sí, sí, igual te perdiste, Mateo, unas peleas recién, tuvieron picante. Con un Ryu, perdí la primera y le gané las otras dos. Nails the anti-air. Deftly shuts out the jumper. The low heavy hits. Picks up some damage with a long reaching attack. ¿En serio? Player 1 needs to deal with this burnout. Can they survive this badly timed burnout? Player 1 doesn't have a lot of drive gauge to play with. Not a good thing. We have one player in burnout state, which means they'll have to continue to fight temporarily without using any drive-reliant moves. Player 2 creates a good corner opportunity. Alright, what's coming up next? So they break forward to pressure the opponent. Will they try to finish the round with a drive move? Nice read with the cannon spike. Lots of distance here as both fighters look for an opening. Me agarró. Closes with the throw. Hitting him with a smart stuff. No, esa skin no la tengo. Wins the first round and is now riding a huge wave of momentum. Barely blocks the jump in. Holds out with the block. The fighters continue to check each other in the early going. They're waiting for the opportunity to bust this match wide open. Shows the medium kick. Goes for the jump in. What'll happen here? Both fighters have a full super meter on deck. The winner will be the one who manages it best. Jump. Oh, they're in the corner now. No running away. Player 2 holding on to that corner. Pa, qué bien que tengo el... Cuando lo dejo en la esquina, tipo, le voy variando y le termino pegando. No, quería agarrarlo. Vamos a hacerle el especial ahora, así ya sacamos un cacho de ventaja. Great job, anti-air in the clutch. Gonna take off a chunk of damage. Not in range for the throw. Sets up with the jump in. Vamos. Player 2 was Estoy jugando bastante bien. Tuve un par de peleas que fue horrible. Bueno, contra el aburrido del Ryu de recién. Mamita. Qué embole ese tipo. Ahora sí vamos al mano a mano. Dale, te jodo, Mateo. No tengo drama, yo me cago de risa. Invítame, no sé cómo se arma una sala en esto, pero invítame. Espera que voy a dejar de buscar. Vamos a desactivarlo. Invítame y jugamos.
No sé si podés, ¿no? No. Acá, sala de combate. Crear sala. Individual. Sala. Visibilidad solo amigos. Jugadores. 6, igual no pasa nada. Código se quedó, creo que sale. Menú, invitar. Bueno. Ahí lo invité. A ver si acepta a Mateo si estaba justo jugando. Acá lo agarré justo en el medio de. A salir. Voy a poner, hacer este espacio. Para no jugar. Ahora falta nomás que la DSC se lo compre. Y lo acabamos a poner en stream. Es lo único que falta. Tranqui. Si no hay apuro. Sí, yo ahora ponerle en 15, 20 ya corto stream, que así voy al gimnasio. Ya tengo la remera puesta, tengo esta del... ¿Cómo es? Northeast United de la Liga de India. Jugamos un first to algo con Mateo y terminamos. Justo lo agarré a Mateo en el medio de una pelea. Está bien, ¿no? Puse 3, tiempo 99, combate hasta ganar infinito. Ah, combate hasta ganar. Hasta ganar 10. Ahí entró Mateo. Sí, me imaginé. Decía combate igualado, pero dije, capaz que estaba buscando nomás. Bueno, se viene la cagada trompada. Además, cuando pasa esto es genial, que te lo muestran tipo el coso actualizado, pero como si fuera el de Street Fighter 2. Our fighters are pumping themselves up and are raring to go. Who's going to come out on top in this fight? Ahí va, vamos. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. You gotta escape from the corner before the pressure builds up. Raise on the pressure with the projectile. Are they trying to beat out the jump? Combo with the target combo. Sticks the combo. Timely side switch there, which will let him go on the attack. Box him with the target combo. Reads their mind and takes the throw. Picks the drive reversal. So they break forward to pressure the opponent. Where's their opening? Ay, no me dio. Bueno, por lo menos no me hizo un perfect. Player one on the board first with the win. They'll want to keep the pressure on. Big gap between Ahora the que ese era el mejorado. throw out a fire. Combo with the target combo. Oh, they're in the corner now. No running away. Chases them into the corner and will now look to do some damage. Player one holding on to that corner advantage. Right kick for a Pero le pegué. Le tiré la patada, pero no puedo. on how a solid neutral game wins matches. Es imposible. Es imposible entrarle a este tipo. Right back into the rematch. We ain't even close to done yet. Grabs him. No me di cuenta en Player one pushes the opponent into the corner.
Buy some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances. Ya le tiro mal el coso y siempre me salta cuando le tiro. Doesn't have a lot of drive gauge to play with. Not a good thing. The drive gauge is completely empty, meaning their ability to block is also weak. Alright, what's coming up next? Can't tech the throw? We're near the end of the round. Can either fight get some? Mamadera. Player 1 takes the round like a thief in the night. What else can they get away with? They've piled up the knowledge. Now, how are they going to use it? The drive impact whiffs. Are they ready to punish? Miss your mark with an impact and you're open to a punish. Ya no entiendo dónde entra ese porque yo me lo curo, pero me la pega igual. Smart play with the throw. Player 1 holding uses the gauge for a super art. Level 3 super. Spending that meter like it's nobody's business. They're thinking of KO. Mamadera. Well, listen, when you're locked in, No puedo salir de... that was a decisive win. Una vez que entro al borde ya está. Perdí ahí. Right back into the rematch. We ain't even close to done yet. Can't tech the throw. Decides to go in with the target combo. Now they get pushed into the corner, where it's going to be very difficult to escape. Huge opportunity here with no way to backdash out of danger. Lots of aggression from both sides. Takes a big gamble and rips out a raw super. Their super art gauge is running on empty. That's going to be a big factor in how this match plays out. Goes for a projectile to try and change the pace. Alright, what's coming up next? KO. Está todo chiteado, no tengo duda. No tengo chance todavía. Tengo que mejorar un montón si quiero ganar. The grab misses. Good job blocking the jumper. They're showing us just how patient they can be. Grabs them. Good work staying in throw range there. Player 1 will look to apply pressure here. Big throws. Player 1 will need to play it conservative until their drive refreshes. They're going for the super art. The super doesn't hit. They were expecting that drive impact. Drops them from the air. Gotta be careful not to whiff at this range. The throw whiffs. Shows the medium kick. Solid anti-air. And they create an opportunity for themselves to seal the deal. Shakes things up with a fireball. No. Quick dashing. What'll be the plan here? Oh, yo! Raw super hit! Good decision with that throw. No, le estaba a punto de ganar el round. Player 1 was an absolute beast in that match. Estuvo nada. En esta la juego mucho mejor. Si no me dejan el borde la tengo chance de ganar, pero ya cuando me dejan el borde. Picks up the counter. This is going to be huge. Both fighters have plenty of health. Where is this match going to go? How are they going to deal damage? What's the play here? Ooh, will they hit, whiff, or even charge in? Tricky territory here. They're not going to allow any jumping. Consistent there is huge because shutting down the air game will let you dictate the pace of the match much easier. Does a good job of pushing back. Takes the trip. KO. Sí, mi mejor round, pero por lejos. First with the win. They'll want to keep the pressure on. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Gets the jump in. Fireball from very low. What's next here? Fires without warning. Gets the bar out of Kikoso. Quick breather. Player 1 has the meter lead. What separates the good from the great in this game is smart gauge management. Player 2 needs to use the threat of the corner here. Hopes with the medium kick. Not much movement, but the thinking caps are definitely on. Smart play with the throw. Player knocked them out of the air. And they create an opportunity for themselves to seal the deal. Their spacing is so on point right now. But who's flatline zone? Sí, tú a nada de sacarte un round. Brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Se me complica un montón. Entrar y cuando en una agarro. En una cuando. Steps in for the throw. Goes for the fireball. Tries to throw but doesn't connect.
Player 2 used the life lead. Y ahí ya me agarró. Small life lead, but it's not over. Well, they managed to escape the corner, but they can't let their Ya, guard me agarró de vuelta. gets out of the corner and creates some distance. Fantastic reaction there. In a dire situation, they can't afford any mistakes. KO. No tenía mucha chance. Una vez que entro en el borde ya On the perdí board, Terrence automáticamente. will win. They'll want to keep the pressure on. They both showed their hands a little bit, so they must be thinking of a counter. Just out of range for that throw. No era la patada. Player 1 will look to uses the gauge for a super arm. Shipujin right doing the miss. Knockdown and goes with the safe stuff with that target. A quick breather. Barely blocks the jump in. The corner. Aparte me lo varía una vez y ya me como un agarre, me como algo. Player 1 took Si no intento tirar el time. agarre me voy a comer yo el golpe. Ahí. Le erré. No, pero seguí con este. Aparte ya lo tiene en platino 3, ¿entendés? Y acá lo ves al petón en hierro 4. The new challenger. This is gonna be a 5-star match. Get ready for history to be made. Round 1. Fight. The fight's now underway. This is Vicious with the play-by-play. Both fighters have plenty of health. Where is this match gonna go? How are they going to deal damage? What's the play here? Uncomfortable space here. Ah, me agarró igual. Hit each other on the edge. Denies the jumping attack with a jumping attack. Esa no la entendí, tipo, se dio vuelta y me agarró. Player 2 can't afford to get hit again, but still has a chance to take the round if they can find openings to use their drive. Gets them. Tipo, estaba de un lado, le salté por el otro lado y ya me agarró. Tipo, pero si estamos del otro lado, estamos corriendo para allá, sangre. Goes for the jump in to start the round. Reads them. Checks with a medium kick. So they break forward to pressure the opponent. What'll happen here? Target Ya, locked and por tirarle otro más. sneaks in above. The throw missed. Their life is hanging by a thread. A super arm? The super doesn't hit. Looks like they both want to stay out of the corner. They're going for the super arm. Ah, me agarró en el aire. Brings them Olvidate. back down to earth with the Russian slam. In there. Estoy agachado, ¿por qué pega eso? That's what happens when you capitalize on all of your chances. Debe ser porque es un golpe medio. Right back into the rematch. We ain't even close to done yet. Shows the medium kick. The jump in catches them. Not much damage dealt so far, but they may be looking for an opening to run with. That was a solid anti-air. Ahí iba a agarrarlo, pero no me dio. Anti-air will shut down the opponent's air game and make it much harder to jump in. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important here. No entra de golpe, pues. Holds out with the block. The jump in is denied. Looking to play morí. with the pile driver. In a dire situation, they can't afford an in there. Player 1 picks up the always important first round. They'll want to keep the ball rolling. Denies the jump in. Are we going to see some fireworks here? Had the radar up and running. Mierda. Breaks the block with a throw. That throw will do some good damage. But just goes for it at this range. That's not gonna hit. Russian suplex. And that's gonna be a chunk of damage there. How can they steal this win in such a precarious situation? They're going for the super arc. Cross up. Ah, ¿qué estafa fue eso? Be careful not to whip at this range. Blocks it. Grabs and throws him away. Player 1 is dominating this match. Finishes it with the anti-air. Voy a dejar de entrar siempre por arriba. Hago siempre la misma. Took no time to finish that fight. Right back Sí, into the rematch. está bueno porque es mucho más fácil usarlo que el sangre común. Opts for the throw.
Was well in range to score the throw. Absorbs the attack and fires back. The quarter makes it hard to escape. What'll be the setup here? Brushes off the impact. The comeback's gonna be tough now. Can they do it? No entiendo por qué esa no te pega antes. Player 1 picks up the first round. That'll give them a psychological advantage. Gets the knockdown, and now throws them to negate the block. Good work staying in throw range there. Rich just takes a big gamble and rips out a raw super. Now, can they finish the job? Brushes that off and keeps going. Player 1 needs to use the front of the corner here. Both fighters plant a super art. Comí de vuelta. Just goes for it and this Sí, no tengo chance. brings them back down to KO. Player 1 took no time to finish that fight. Vamos a cambiar el personaje para su última vez. Sí, lo que pasa es que, sí, es que en realidad sí, o sea, se salta lo menos posible porque con los modernos los antiaéreos los haces al toque. Sí. Aparte todos los personajes tienen. Estuvo bueno. Estuvo buena la recagada trompada. Sí, me falta mejorar un montón. Recién, o sea, lo estoy jugando hace un par de días y hago lo que puedo. A lo mejor una... fallido. No, yo iba a jugar un par más. O sea, paré para cambiar de personaje nomás. How's this match gonna shake out? It's gonna be exciting to see. Pero ahora juego un arranque más y me retiro. Let's see what they try to do here in the first round. It's the start of the round. How will they start their approach? Both fighters have plenty of health. Where is this match gonna go? How are they going to deal damage? What's the play here? Player 1 pushes the opponent into the corner. Buys some time by driving them into the corner. And now they can create some big chances to do damage here. Whiffs the throw. At this range, many attacks can connect if you stick something out. The neutral game is very important here. Decides to meet them in the air. Timely side switch there, which will let him go on the attack. Life lead opens up. Knockdown. Up tap to close. No, tranqui. Yo salí para cambiar de personaje y usar uno en las últimas dos. Gracias. Igual voy a jugar este y ya está. Tipo, me voy porque así me da tiempo porque ahora... Does a good job of pushing back. Gets out of the corner and creates some distance. Their spacing is so on point right now. But who's gonna blink first? Player 1 has a slight life lead. Time to sit on the lead. Pokes with a medium kick. Potential takes him up. Knockdown and shows a medium kick. Both of our combatants are cooking up something. Lays down a whirlwind. Looking for a chance. So, what's next? Full SA meters on deck for both sides. This could be over soon. This is where smart meter management is going to come into play. Our fighters will need to tread carefully. Are they dead off this super? It's too close to call. Both fighters got a roll of... Ay, no me dio. Si me lo cubría eso lo podía ganar. Which fighter has it in them to grind out the win? Drops that off. Final round. Who will the fighting game gods favor here? Lightning kick. Player 2 is in a very good spot. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Throws them. Oh, here we go. Sets up with the jump in. Oh, excellent read. Player 2, Hazanshu.
Toma, ahí tenés. Right up with a super. Tuki. Oh, looking for the definitive end to this round with a level 3 super. KO. Player 2 was an absolute beast in that. Ah, me dio 101 por ganarla este. ¿O en qué rango estaba? They're still ¿Qué rango hungry. estaba que me dio tanto? Ah, no está lo mismo que yo. Stepping up for the rematch. Sees the overhead coming. Jump. Hazanshi threw him off with the overhead. Oh, whip the throw. Takes him all the way to the corner with that. Well-timed corner switch. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. They get driven into the wall, breaking their guard. Taking stock. Heading into the end game now. It's getting tense. KO. Comió. Entérate, Mateo. Player 2 takes the round like Pero no es a Mateo defensive ese, es un What random. else can they get away with? Gets in a Hazanshi. Reaches out with a lightning kick. Big throw. Player 2 will look to apply pressure here. Still slugging it out at this range, which delivers the pain right to the doorstep. Solid use of Tempest. Side switch in the corner. Player 1 can't use any drive moves without burning out. Spends a bar on the Kikosha. Going in. Burnout activates. Guitar's active. Here comes the rude sandstorm. Things are very sets up with the jump in. Player 1 needs to hold out until crowns of Ahí está. finish. Entérate, Mateo, le decía. Player 2 brings it home. Mira, así es la DCC. Te inventa cosas. Después dice que nosotros inventamos. La puta madre. Ah, ya está, ya encontré otro. Here comes a new Un DJ. Our fighters are pumping themselves up and are raring to go. Who is going to come out on top in this fight? Ah, la puta madre. Let's see what they try to do here in the first round. Deftly shuts out the jump in. Goes for the Opa, throw. opa. No, pará, Mateo, 100 bits. Was well in range. Muchísimas gracias, Mateo. Well, they managed to escape the corner, Ah, mierda. but they can't let their guard down. Escape to the corner to reset the situation. The throw hits. Muchísimas Now, gracias por esos 100 bits. The jump in catches them. Ahora gano nomás. Ahora gano por los 100 bits. No, toma. Got their eye on the air. In a dire situation, they can't afford any mistakes. What a clutch side cross there. Now they need to capitalize on this chance. Who will capitalize on an opening first? You've got to be mindful of reaching KO. Player 1 takes the round like a thief in the night. What else can they get away with? Qué grande, vos me está ayudando. Mateo me está ayudando a pagar Goes for the jump in to start. The next round el is peleas finished. callejeras. What's gonna happen now? Player 1 creates a good corner opportunity. Big chance here to do some damage if they can keep the corner pressure up. Both fighters have a full super meter on deck. The winner will be the one who manages it best. Gotta be careful not to whip at Dale. this range. Uses the gauge for a super. Ya, mi mira el DJ. Closing it out with a super art finish. Nice and clean. There it is. They knew it'd be enough. ¿Cómo que más tarde? Maldita sea, ya nos está estafando la DCC. Player 1 took no time to finish that fight. Ah, piqué de rematch. Le damos rematch para Right terminar. back into the rematch. We ain't even close to done yet. This is crucial. The opening round is about to begin. Low heavy. Goes for the throw. Steps in for the throw. Denies the jumping attack with a jumping attack of their own. Arro. The throw hits. Now the fun begins. Closes the gap for the grab. Responds to the jump with one of their own to drop him. Player 2 chases them down. If they can't escape this rock-solid corner pressure, this round is over. Throws them to negate the block. Player 1 bears the impact, not letting that go unpunished. That's not gonna hit. Jumps in. Gets Mierda, perdí, qué boludo. Player 2 takes the round like a thief in the night. What else can they get away Ah, with? vengo ganando 5 de corrido. Vengo bien. Acabé por eso sumé más. Rips the slasher out.
Player 2 had an impressive round when managing their drive game. They'll want to carry that momentum into the next round. With the throw. Potential kicks. All right, what's coming up next? Low heavy hits, mix up incoming. Smart stuff, poking at that range to zone the opponent. Goes for the throw. Knockdown and sends a bar on the control. Can they keep on him? Still scrapping for control of the stage on super art. That's not gonna hit. The punish counter gives them a great opening here to do big damage. Player 1 is in a pretty good situation. The low throws them. Can they create an opportunity for themselves to steal the finishes things off with authority with that big punish counter? Player 2 brings it home. Let's see if they can build themselves a streak. Ahora se le damos el video 3. Right back into the rematch. We ain't even close to done yet. Rips the slasher out. Smart throws. That'll do more damage than usual. You get a lot more out of a counter throw than a normal one. Pero las pataditas no sirven. Eso es lo que no entiendo todavía. This is a gigantic life lead. How are they going to deal with this? All right, what's coming up next? Somehow pushes back all the way to center stage. With the life gap opening up, they need to lean hard on their drive usage. Taking KO. Regalé mal ahí. Player 2 takes the round like Está jugando a defenderme nomás y pegarme cuando yo pego de más. Round 2. Fight. They've piled up the knowledge. Now, how are they going to... This is going to be bad news. Punish is there with the drive impact. Really letting on the pressure. Brushes that off and keeps going. Both fighters have a full super meter on deck. The winner will be the one who manages it best. Player 2 needs to use the threat of the corner. Just goes for it at this range. That's not going to hit. Quick breather. Gets them, knocked them out of the air. The drive impact doesn't work. Player overhead. Looking for a chance. Plus anti-air. Are we gonna see a comeback here? Just go for it. Barely block KO. Player 2 brings it home. Era los 5 del Fighting Pass. ¿Tiene un Fighting Pass esto? Pensé que le iba a poder ganar la segunda, pero no. Ese es el Fighting Pass. Acá debe ser. Ah, tiene esto acá. Tiene unas remeras, unas maquinitas. Ah, puedes jugar a Street Fighter. Te da ropa para el personaje. Los dos es fantástico. ¿Pero te da algún skin? ¿Te da algo? No, no te da nada. Es una porquería esto. Ah. Te meten un Fighting Pass, pero... Ah, respeto, arcade. Ah, y cuando vas consiguiendo respeto de usar al personaje, te van dando nombres. ¿Cómo se llama esto? Títulos. Como por lo menos es solo Chun-Li a Luke. Bueno. Bueno, gente. Bueno, terminando, que ya son las 5 y tengo que ir corriendo al gimnasio. Pues 6:30 supuestamente arranca el after este laburo. Que no sé ni si voy a terminar yendo. Comento que al gimnasio vengo, me baño. Y cuando termine todo eso voy a decir, ¿voy o no voy? Tengo que entrenar un montón igual. Esperen que voy a buscar otra de la canción para terminar. Sí, nos vemos en Los Piratas. Facu, vos vas a aprender ahora, ¿no? Ahí está. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por pasarse. Tipo 18.
Voy a merendar. Ah, bien, bien, bien. Bien, muchas gracias a todos por pasarse, por saludar, a Mateo por los beats, a Facu por la sub, a todos los que saludaron, a todos. Y nada, gente, nos estamos viendo hoy a la noche o mañana. No sé todavía, voy a ver bien. Lo más seguro que sea mañana. A Mateo por... La puta madre. No, está imposible. Está imposible, no le entraba con nada. Así que nada, gente, muchas gracias a todos. Y nos estamos viendo mañana con otro stream. Va a ser capaz que algo a esta hora más o menos. O no sé. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por pasarse. Y nos estamos viendo mañana. Chau, chau. La calle Durano nace en la intemperie de los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas, de la playa chica que muere en el gas.